gracias por la espera. Ahora sí sean todos bienvenidos a esta presentación virtual del libro Claves de la Felicidad para el florecimiento humano. Y antes de presentar a los autores, le voy a dar la palabra a mi compañero Hans Serrano, quien él es el director editorial de McGraw-Hill. Bienvenido, Hans. Gracias, Eric. Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes, profesores, autoridades académicas, distribuidores, compañeros, colaboradores e invitados especiales de McGraw-Hill. Muchas gracias por acompañarnos. En McGraw-Hill estamos de plácemes y manteles largos con motivo de la presentación del libro Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano, obra de la doctora Norma Velasco y del doctor Francisco Espinosa. Una obra que presenta desde un enfoque filosófico y psicológico cómo el ser humano logra entender la formación de ideas y cómo reaprende hábitos nuevos para superar las situaciones adversas antes de que lleguen a complejos estados patológicos de la mente. De esta manera, se ofrece una nueva visión mediante una metodología que ayuda a aplicar los conceptos epistemológicos para reflexionar sobre situaciones de la vida cotidiana. El libro Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano se divide en 4 capítulos que siguen la lógica de un proceso de investigación científica. El primer capítulo presenta el marco conceptual de la metodología de la reflexión silogística, la fundamentación básica sobre argumentos y la metodología en sí. El segundo capítulo está constituido por el tema central de la obra, la felicidad como propósito de vida, y los contenidos que la forman esclarecen problemáticas actuales que enfrenta el ser humano. En el tercer capítulo se incursiona en los temas de empatía, sentido de comunidad y felicidad. Finalmente, el cuarto capítulo culmina con los temas de florecimiento humano y la trascendencia espiritual. Es importante destacar que este proyecto fue respaldado por una editorial de talla internacional que cuenta con una trayectoria de más de 120 años en la industria. Algunos datos relevantes sobre McGraw-Hill. En más de 100 países se distribuyen sus publicaciones. Sus contenidos han sido publicados en 60 idiomas. Ha colaborado con alrededor de 14,000 autores, expertos e investigadores en distintos campos académicos, de los cuales más de 50 han sido ganadores del Premio Nobel. Gracias al talento de los autores, el oficio y profesionalismo de todos nuestros colaboradores y a la pasión editorial que nos impulsa a seguir publicando contenidos de gran calidad, el objetivo para la década que está arrancando es escalar posiciones para colocarnos dentro del top 10 del ranking internacional SPI y del Publisher Scholar Metrics. En el marco del lanzamiento de la obra, hay que destacar la excelente ejecución para la publicación de este proyecto entre los autores y el equipo de McGraw-Hill, el cual consistió en el establecimiento, implementación y control de los procesos editoriales, tales como desarrollo de contenido, corrección de estilo, diseño de interiores y portada, diagramación gráfica e iconografía, lectura de pruebas, preprensa, impresión y manufactura. En McGraw-Hill creemos que nuestra contribución en liberar un mejor futuro se basa en que los profesores siempre han estado y estarán en el centro de la experiencia del aprendizaje. Es por ello que estamos convencidos de que podemos colaborar y sumar valor al resultado de las investigaciones, publicadas por una compañía multinacional que ha trabajado por más de 120 años creando experiencias de aprendizaje. Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano es un caso más de éxito de los proyectos publicados por el programa Custom Solutions, en el cual McGraw-Hill ofrece un desarrollo editorial personalizado para profesores e investigadores, impulsando publicaciones directamente vinculadas con la innovación, el desarrollo tecnológico, ciencias y humanidades, que brinda una formación especializada y altamente calificada de la comunidad académica. En ese sentido, estamos totalmente convencidos de que proyectos editoriales de gran envergadura como Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano, obra que hoy estamos celebrando su publicación, van a ser una pieza clave para seguir impulsando la investigación, los estudios científicos, la implementación de diferentes metodologías y el trabajo colaborativo. Enhorabuena por este lanzamiento. Muchas gracias a todo el equipo de McGraw-Hill que hizo posible la publicación en tiempo y forma,
en especial al excelente desarrollo editorial de Yannick Torres, también a la gestión del arte y diseño de César Leiva y José Palacios. Muchas gracias y muchas felicidades, doctora Velasco y doctor Espinosa, por haber logrado la materialización de diferentes ideas, investigaciones, conocimientos, metodologías, nuevos procesos, avances significativos en la materia y los cambios en el entorno, lo cual enriquece de forma sobresaliente el contenido original de esta obra. En nombre de McGraw-Hill, les agradezco que nos hayan elegido como el sello editorial para la publicación de su libro Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano, una obra que busca llevar a la práctica lo que se ha aprendido de forma epistemológica, para que rescatemos el tesoro que llevamos dentro. Estamos seguros de que el impacto que tendrá su libro en estudiantes, profesores, investigadores y científicos del siglo XXI nos permitirá seguir celebrando más lanzamientos como este. Muchísimas gracias. Si quieren, a continuación, me parece que está ahí Martín Chueco, que es director general de la compañía. Nos va a dirigir algunas palabras. No, pues yo no quiero robar mucho tiempo, simplemente felicitarlos a Norma, Francisco, por este gran trabajo. Nosotros nos reunimos al principio de esta travesía, luego pasaron como siempre, como toda travesía, todos sabemos dónde empieza y nunca dónde termina. Hubo muchas cosas que sucedieron, pero bueno, todo es un aprendizaje y la verdad que es una obra muy particular. El otro día estábamos haciendo un análisis de currículum no solo de Latinoamérica, sino de otros países, y estamos viendo cómo dentro de Latinoamérica y en otros países estos temas están apareciendo de manera en los primeros semestres de las universidades o incluso en bachillerato también, ¿sí? Entonces, la verdad que estamos muy felices de publicar esto con ustedes, pero al mismo tiempo estamos felices de ir a la vanguardia también. No todas las instituciones están con este tema, pero estoy seguro que en un par de años sí lo estarán. Entonces, qué bueno que estamos yendo a la vanguardia y estamos marcando un poco el rumbo de lo que vendrá, ¿sí? Así que felicitaciones nuevamente, les agradecemos por este tiempo y les agradecemos a toda la gente que está conectada en este momento también participando de esta presentación. Felicidades. Gracias. Gracias. Bien, voy a presentar a uno de los autores, al doctor Francisco Espinosa. El doctor Espinosa es profesor del Departamento de Estrategia y Liderazgo de Legale Business School y del Departamento de Negocios Internacionales en el TEC Campus Monterrey, institución para la que diseñó los cursos de ética en los negocios y liderazgo consciente en los negocios, que ha impartido en México y Estados Unidos. Ha dictado ponencias en ambos países y en Sudamérica. Es ingeniero industrial y de sistemas por el TEC de Monterrey. Obtuvo su MBA y el certificado de Administración de Servicios en el Legale Business School en Monterrey. Recibió su maestría en Filosofía, certificado en Ética en los Negocios y doctorado por la Universidad de Loyola en Chicago. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus últimas publicaciones destaca el libro en coautoría titulado Ethical Negotiations, a Trust Building Approach to International Negotiations. El capítulo de Cuprum, lo inalcanzable puede ser alcanzable, en el libro de Empresas Mexicanas, El viaje hacia un capitalismo consciente. Doctor Espinosa, le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias Hans, muchas gracias a todos ustedes, Martín, Marisol, Susan, que no está ahorita con nosotros, Eric, a todo el equipo que prácticamente pues confiaron en nosotros, en la propuesta que les hicimos y bueno, esta propuesta a través del tiempo se vino canalizando y por fin, bueno, tenemos lo que Norma y yo en tiempo atrás pues nos preguntábamos si era posible que juntos escribiéramos un libro. Quiero decirles a los que nos están escuchando en este momento, Norma y yo tenemos 39 años de casados, entonces cada quien pues hacía sus esfuerzos de una manera u otra, pero no de cierta manera nos juntábamos y hacíamos un esfuerzo
completamente en algo en particular. Y sí lo conversamos en algunas ocasiones, pero no llegamos a nada en concreto. O sea, prácticamente tocábamos otros temas y ese en particular, pues se iba al olvidado, a lo prácticamente decir, es imposible. Hemos tenido la experiencia de estar en algunos lugares, vivido experiencias tremendas, sustituido situaciones adversas y difíciles, hemos vivido cosas que tenemos que soportarlas y a veces nos cuestionamos al percibir tanto sufrimiento como enfermedades, incomprensiones, conflictos, obsesiones, depresiones, rencores, envidia, lo que vivimos al día a día como seres humanos. A veces melancolía, a veces tristezas, impotencias, penas, suplicio, por mencionar algunos. Y de todo esto, ¿era posible que el ser humano pueda ser feliz? ¿Y dónde podríamos encontrar la felicidad? Y entonces, partiendo de esa premisa, que es prácticamente de que la felicidad es un punto fijo, es decir, es un radio de percepción, porque es como nosotros lo percibimos y de manera distinta, el cual se aplica de una manera u otra a todos los eventos de nuestra vida. Y fíjense que lo positivo de todo esto que acabamos de pasar, no podríamos decir, bueno, hubo otras cosas muy fuertes, pero lo positivo del aislamiento de la pandemia nos dio ese tiempo para pensar, analizar y soñar. De lo que una vez lo olvidamos, lo que una vez dijimos es imposible realizar, empezamos a bosquejar lo que ya ahora tenemos en nuestras manos, este libro de Claves de la Felicidad. En un inicio pensamos que el libro pudiera titularse como Hipótesis de la Felicidad, ya que el término clave de la felicidad nos compromete a ofrecer ideales específicos, a seguir, lo cuales pudimos resolver mediante una propuesta de un proceso de autoanálisis para que la misma persona descubra mediante reflexiones cuáles son sus propias claves de la felicidad. Y cabe mencionar, o sea, cada uno de nosotros vamos a través del libro, nos va llevando cómo encontrar precisamente esas claves de la felicidad. Por ejemplo, por lo general se puede decir que cualquier dolor corporal se elimina con las medicinas, pero el problema de la enfermedad no es solo la perturbación biológica, el dolor, sino que también la resistencia mental que tenemos para mantenernos con cierta angustia. Y cabe mencionar que la angustia es el peor aguijón de una enfermedad. Un enfermo inundado de una gran paz logra al fin y al cabo ser un enfermo feliz. Este libro enseña precisamente eso, arrancar a la enfermedad su peor aguijón, que es la angustia. Repito, es el mismo lector que tiene que poner en práctica los medios de reflexión y análisis que el libro ofrece, y en un proceso de autoliberación voluntaria progresiva, avanzar paulatinamente hacia la tranquilidad de la mente, la serenidad de las emociones y la paz del alma. Eso es prácticamente lo que iniciamos y lo que estamos ofreciendo. De cierta forma, Hans ahorita nos habló de cómo el libro está constituido. Sí, definitivamente lo tenemos en 4 capítulos. El primero es más de introspección, es decir, lo que hacemos, el acto de autoconciencia, de autoanálisis, que nos permite analizarnos a nosotros mismos y reflexionar sobre cómo procedemos, nuestras conductas, nuestros procesos de aprendizaje o las emociones frente a determinadas circunstancias. Y nos hacemos los siguientes cuestionamientos, las siguientes preguntas. ¿Qué papel desempeña la conciencia en relación en estos procesos reflexivos? ¿De qué manera se complementan la filosofía y la psicología en este proceso? ¿Cómo dar respuesta a estas inquietudes que quizá rara vez o en ocasiones o con frecuencia nos hacemos? Y así nos vamos al segundo capítulo, que este es prácticamente en lo que nos hacemos preguntas sobre la felicidad como propósito de vida. ¿Qué tipo de persona quiero ser? Nos vemos muy de cierta forma
nos vamos a la filosofía de los griegos, nos vamos a la filosofía de Sócrates, cómo deberíamos de ser, qué tipo de persona debo ser. Entonces son preguntas que Sócrates declaraba, y es algo muy importante. Aunque es muy trivial y muy conocida, pero pocas veces nos hacemos. Una vida sin examinarse no vale la pena ser vivida. Por lo que nos preguntamos, ¿será que este tipo de examen en la vida tiene que ver con la interrogante de si somos felices? Entonces, en este capítulo se exponen las ideas de grandes pensadores sobre la felicidad como propósito de vida, lo cual nos acerca a realizar una síntesis de la ciencia al servicio de la vida práctica. Hacemos algo donde podamos ver todo lo que es, de cierta manera, idealismos, poderlo llevar y poderlo entender, asimilarlo y llevarlo a la práctica. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿estaremos listos para hacer un viaje en la filosofía aplicada en nuestras vidas? ¿Será que este propósito de vida está relacionado con una dimensión espiritual de la existencia humana llamada nobleza, virtud, vida de principios o vida divina? Y así nos adentramos posteriormente al capítulo número 3 sobre, pues, qué es algo muy importante para el ser humano. Temas de empatía, sentidos de pertenencia, de comunidad y felicidad analizados desde unas problemáticas propias de las que estamos enfrentando hoy en día. Nuestra sociedad se ha orientado a tendencias más que todo narcisistas y agudamente individualistas, es decir, menos humanas. Estamos en medio de una epidemia de narcisismo. Los datos sugieren que los rasgos de la personalidad narcisista han aumentado tanto como la obesidad en el mundo occidental. Hoy por hoy se agrupa un ejército de amantes de las selfies, quienes expresan en voz alta sus deseos y exigen satisfacer una creciente lista de necesidades, mismas que no existían anteriormente, décadas atrás. En medio de esta dinámica nos podemos preguntar, ¿puede haber felicidad en una vida vivir en el egoísmo? ¿Forma una paradoja la felicidad individual y la felicidad colectiva? ¿Puede existir ambas al mismo tiempo? ¿Y cómo se relaciona el interés propio, el egoísmo y el altruismo cuando hablamos de la felicidad individual y colectiva? Y finalmente, el capítulo 4. Este culmina con temas como y tan importante como lo que es florecer en la vida, el florecimiento humano y la trascendencia espiritual, porque de una manera u otra estamos vinculados. El concepto de florecimiento humano ha variado al ritmo de los cambios de la historia y de la filosofía en el mundo. Tanto los acontecimientos históricos como la perspectiva filosófica ha configurado lo que hoy conocemos como la plenitud de la vida del ser humano, la dignidad y la fraternidad. Para tener un panorama más de todas esas propuestas que se han dado anteriormente, en siglos atrás, se describe de manera general las ideas de algunas visiones filosóficas, religiosas, antropológicas y psicológicas, desde la antigüedad hasta el posmodernismo. A su vez, la forma de que enfrentamos y resolvemos tales aspectos existenciales está relacionada, y esto es bien importante, con la creatividad misma que puede venir de la misma espiritualidad. A mayor espiritualidad, mayores recursos para identificar alternativas de esperanza en la vida, por lo que surgen estos siguientes cuestionamientos. ¿Por qué debo luchar para sobrevivir si la vida es pasajera y frágil? ¿Está el propósito de la vida relacionado con la filosofía de la esperanza en nuestros días? ¿Es la felicidad un estado de ánimo que tiene que ver con las decisiones personales o es un principio al que aspiramos porque tenemos la capacidad de ser seres espirituales? Todo esto que he mencionado anteriormente en estos 4 capítulos nos da precisamente la pauta y la ayuda para que en ese autoanálisis que nosotros hacemos, en esa introspección, vamos a ir descubriendo
cosas tan significativas en nuestras vidas que nos va a hacer definitivamente mejores seres humanos. Gracias. Perfecto. Voy a presentar a la doctora Norma Velasco. Ella es profesora de tiempo completo en el Departamento de Estudios Humanísticos del TEC Campus Monterrey, institución donde ha desempeñado algunos puestos directivos y para la que diseñó el curso Claves de la Felicidad para el Florecimiento Humano. Ha impartido clases, ponencias y conferencias en universidades de México y en el extranjero. Es licenciada en Ciencias de la Comunidad por el TEC de Monterrey. Obtuvo la maestría en Ética Aplicada con la especialidad en Bioética y el doctorado en Filosofía por la Universidad de Loyola en Chicago. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus últimas publicaciones se destaca el libro en coautoría titulado Ethical Negotiations, a Trust Building Approach to International Negotiations. El capítulo Cuprum, lo inalcanzable puede ser alcanzable, en el libro de Empresas Mexicanas, El viaje hacia un capitalismo consciente. Doctora Velasco, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Hans. Pues un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias por darnos la oportunidad de ofrecerles esta nueva alternativa en cuanto a estos cuestionamientos, como decía Francisco y al inicio Hans, sobre lo que tiene que ver con la palabra fundamental en la vida del ser humano, si somos felices, ¿verdad? Si esta felicidad se ha aterrizado a nuestras vidas y si también tenemos este tiempo para cuestionarnos con respecto a lo que es este gran punto central de lo que es el florecimiento humano. Yo les voy a dar un acercamiento con respecto a lo que no es el libro, ¿sí? Porque es preciso con estos términos que a veces nosotros decimos, bueno, pues es que hablar de la felicidad y el florecimiento humano lo podemos hacer en cualquier carne asada, en cualquier cena, en cualquier sobremesa. Pero en este punto particular estamos haciendo dos combinaciones bien importantes, tanto el doctor Espinosa como yo, que es el acercamiento tanto de sentido común como lo que es la profundidad de lo que es la academia, ¿verdad? Y en esto, así me gustaría cristalizar, no es un libro de psicología, no es un libro de psicología porque la psicología va a buscar explorar las patologías de la mente, el comportamiento humano, y psicología, psiquiatría, ¿verdad? Ahora tenemos unas combinaciones bastante diversas de cómo tratar estos problemas del ser humano, pero no estamos concentrándonos en la patología de lo que pudiera ser la existencia del ser humano en cuanto a las áreas de comportamiento y en los procesos mentales. Tampoco es un libro que tiene que ver con meditaciones de filosofía oriental, porque a veces decimos, no, pues es que el libro se va a tratar de técnicas de cómo relajarnos y cómo adentrarnos en estos estados mentales o mentalismo, que no es tampoco el fin de este libro. Tampoco, como dije yo actualmente, no tiene que ver con esta cuestión del área de la psiquiatría, ni tampoco tiene que ver con el área de la salud per se. Ahora, sí vamos a tocar estos temas, pero no es frontal. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es ofrecer una visión en cuanto a la filosofía y la psicología conjuntas desde una perspectiva no de la psicología positiva, vuelvo a entrar en estos nos, pero sí descubriendo algunos elementos importantes que podamos situarnos en una posición de tipo de cuestionamiento desde la filosofía, pero aterrizado a la vida práctica. El libro presenta un objetivo de transformación personal. Nos adentramos a esta transformación personal no mediante lo que he leído y las investigaciones que he hecho yo, y tanto Francisco como yo, es adentrarnos un poco a esta cuestión de una metodología para poder descubrir
qué es lo que hay en el fondo de estas reflexiones personales, grupales, inclusive societales, inclusive del mundo, sobre la trayectoria que acontecen en nuestras vidas diarias. En este caso, voy a hablar muy en específico de lo que sí ofrece el libro, y es una metodología de reflexión silogística. Esta metodología es una forma de adentrarnos a estos cuestionamientos que nosotros nos hacemos de diario. Fíjense que muy al inicio, cuando nosotros comenzamos a estudiar el doctorado en filosofía, nosotros nos preguntábamos, en realidad, ¿qué es el fin último de la filosofía? Es descubrir cuál es este camino que nosotros llevamos como seres humanos, que es la propia filosofía. La filosofía a veces se perdió en estos cuestionamientos, a veces un poquito más analíticos, o hablando de la filosofía continental, un poquito más con respecto a la historicidad del ser humano, sin basarnos en lo que es la rama de la filosofía, que es la ontología, que es el descubrimiento del ser, de quién soy, a dónde voy, cuáles son las principales pautas que me rigen en mi vida, a dónde quiero llevar al final de este cuestionamiento mi vida con respecto a el propósito de vida. Y bueno, con este sentido creamos la metodología de la reflexión, la reflexión silogística, que lleva varios pasos que ahorita a continuación se los voy a explicar un poquito más. Hay 3 puntos importantes que el libro lo cubre desde la parte epistemológica, como decía Hans. Primero que todo, nosotros no estamos apuntando a una dicotomía, presentando como que sí, la felicidad es lo bueno y el sufrimiento no lo es, sino más bien una posición relacionada a una dualidad. Vamos viendo que las dualidades se comunican entre sí y van formando parte de lo que es nuestra vida. El segundo punto importante que hay que resaltar aquí es que la felicidad individual y la felicidad colectiva se complementan. No vamos a estar analizando de una manera más concienzuda lo que es la felicidad individual, descuidando lo que es la felicidad colectiva, porque entonces caeríamos en un solipsismo, caeríamos en un egoísmo, tanto que lo dijo Francisco, de esta corriente más individualista. Y si nos cuestionamos con respecto a la felicidad colectiva, bueno, entonces vamos viendo que la felicidad colectiva es sumamente importante, porque entonces nosotros complementamos lo que es la felicidad individual dentro de lo que es la felicidad colectiva. Ahora, no podemos tocar la felicidad colectiva per se, porque entonces abandonaríamos lo que es el principio de libertad del ser humano. Entonces, se complementan la felicidad individual y la felicidad colectiva para hacer un combo en donde nosotros, estas reflexiones silogísticas, vamos orientando al lector a que vaya haciendo este descubrimiento de tipo individual y de tipo colectivo. Y por último, recalcamos la importancia de lo que son los cuestionamientos éticos aquí. Toda esta cuestión relacionada con el bien que nos conlleva cuando hablamos de colectividad a llevar ciertas regulaciones, ciertos preceptos, ciertos principios fundamentales de vida que son precisos para vivir en colectividad. Y nosotros aquí estamos hablando de un libro que tiene que ver con una reflexión silogística de tipo personal, pero que impacta a lo que es la mirada a tipo colectiva, ¿verdad? Y aquí es donde nos adentramos también a ciertos cuestionamientos que ha llevado el mundo relacionado con esa felicidad, y que aquí tocamos ciertos puntos importantes, por ejemplo, con los índices de bienestar de la felicidad a nivel mundial. Esto es lo último que se está evaluando y que se está viendo que es importante también ver esta felicidad subjetiva, pero en el marco de una felicidad global. Ahora, voy a tocar un poquito más, como les prometí, con respecto a la reflexión silogística. La reflexión silogística es un análisis que se hace desde la razón, pero tiene que ver con lo que llevamos a cabo con nuestras emociones. Entonces es la razón con la dimensión emocional. No es inteligencia emocional,
es que aquí vamos manejando lo que es importante reflexionar, cómo me siento, cuáles son estos sentimientos y estas emociones que llevamos dentro, como el gran elefante que dice Hyde, ¿verdad? Y que el conductor del elefante va llevando a término cómo entender esas emociones. No se dice reprimir, manejar, conducir, sino que observar esas emociones, esos sentimientos que tenemos dentro. Y después ir viendo cómo a través de esta ponencia de emociones y sentimientos llevamos a una motivación de por qué hacemos lo que hacemos mediante los actos. Después de esta motivación y de este análisis de motivación y convicción que llevamos a cabo con nuestros actos, vamos viendo cómo las emociones se van llevando a cabo en estos comportamientos, que es sumamente importante analizar en nuestro diario vivir. Y después de estos comportamientos, ir estableciendo patrones de hábitos, que estos hábitos nos van llevando a cambiar de rumbo de acción desde nuestra mente, desde nuestros procesos mentales, a nuestros comportamientos actuales para tener una resignificación de lo que es nuestra intencionalidad de lo que hacemos de diario. Acuérdense que nosotros tenemos estos actos regidos de manera automática y de manera controlada. Cuando nosotros tenemos estos actos de manera automática, a veces ni siquiera pensamos lo que tenemos que hacer y no estamos evaluando lo que es en los estados emocionales en nuestras vidas. Por el otro lado, cuando tenemos estos comportamientos de tipo controlado, tenemos esta capacidad de poder reflexionar qué es lo que pasa con nosotros mismos y luego establecer nuevos hábitos, nuevos patrones de vida en los cuales vamos resignificando nuestra existencia para hacer estos cambios importantes. Entonces, básicamente la reflexión silogística es el hilo conductor de lo que va a llevar a cabo con los siguientes capítulos, que a mí me gustaría tocar un poquito más a fondo lo que tiene que ver por ejemplo, con el capítulo número 2, que tiene que ver con la felicidad y como propósito de vida. Y aquí empezamos con temas sumamente importantes, como por ejemplo lo que es la vida de virtudes, lo que tiene que ver con conocerte a ti mismo, que esta capacidad de controlarse a sí mismo tiene que ver con la mejor de las estrategias que podemos tener como seres humanos, que a través de este comportamiento de control de sí mismos, de sabernos administrar, vamos encontrando nosotros lo que es este verdadero ser que llevamos dentro, nuestra personalidad. Decía John y Catherine Walter, decía que nosotros nos mostramos a través de algo que se le llama la imagen verdadera. Y esto es a través de lo que decimos nosotros el espejo verdadero. Fíjense que el espejo ni siquiera nos arroja lo que es la imagen que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos. Ellos dicen que hay otra realidad que es adentrarnos a nosotros mismos y es donde nosotros estamos invitando con esta metodología de reflexión silogística. Por otro lado, también vemos, por ejemplo, esta búsqueda de la felicidad también tiene límites, ¿sí? Esta búsqueda de la felicidad a veces tenemos que tener cuidado porque el tanto perseguir la felicidad nos hace ser infelices. Y aquí es donde les explicamos un poquito más en el capítulo de cuál es esta visión del descubrimiento de estas claves de la felicidad, que si bien no es escoger el mejor peso, ahora que estamos antes de las fiestas de Navidad, escoger el mejor peso y decir, es que si yo llego a un peso determinado de mi cuerpo, es que si yo tengo un cuerpo especial físico, eso me va a llevar a ser felices, o voy a buscar la pareja ideal de mi vida y eso me va a hacer tremendamente feliz, o voy a buscar tener un sueldo, híjole, no sé, de $100,000 al año, $250,000 al año, eso es lo que me va a hacer feliz. O voy a tener las cosas materiales apropiadas para ser feliz.
esos son los espejismos que tenemos a veces. Habría que adentrarnos un poquito más con la lectura del libro para ver cómo verdaderamente perseguir esa felicidad que no sea la felicidad que nosotros a veces creemos con estos espejismos, e irnos adentrando a lo que es esta búsqueda de la felicidad como tal. En el capítulo 3 vemos la empatía, el sentido de comunidad y la felicidad como algo sumamente importante, y yo les hago esta pregunta. ¿Será que verdaderamente los otros son parte de esta felicidad para nuestras vidas? Esta felicidad colectiva y esta felicidad unánime me conduce a mí a ser feliz. Platón señala: el hombre más feliz es el que no tiene en su alma señales de maldad. Dice el apóstol Pablo, dice: no hay más dicha que el dar que el recibir. Jean-Jacques Rousseau decía: sé y siento que hacer el bien es la felicidad más auténtica que puede haber, pero ¿dónde no perdernos en entregarnos a los otros sin descuidar esta felicidad individual? ¿Sí? Esta felicidad de los demás también nos conduce a algo sumamente importante, que es el sufrimiento. Porque sí sabemos todos que la fuente de sufrimiento a veces es vivir en grupo, es vivir en comunidad, es vivir con los demás. Estos roces de diario que tenemos con respecto a los demás nos conduce a un sufrimiento. ¿Cómo nosotros podemos elaborar esta visión de sufrimiento, de dolor, a sus últimas consecuencias, que es la combinación de lo que dice Séneca, el caminar junto a lo que es la esperanza y también la desesperanza de este vivir con respecto al grupo, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a analizar algunos obstáculos de la felicidad comunitaria, que es sumamente importante descubrir en el libro, qué es lo que nos arroja estos obstáculos de la felicidad con respecto a vivir con otros. Y es, por ejemplo, la diversidad de ideologías y de formas de pensar que nosotros tenemos, ¿sí? Esta diversidad que nosotros tenemos con respecto a cómo le hago para poder aceptar esta disonancia en cuanto a las ideologías, este punto de vista que tengo diferente a los demás, por ejemplo, la falta de tolerancia con respecto a los diferentes procederes de los seres humanos. También tenemos, por ejemplo, un punto vital aquí al vivir en comunidad, es hasta dónde nosotros sentamos las bases del margen entre el punto del egoísmo y el altruismo, ¿sí? ¿Cómo le hago yo para vivir con una persona que es pesimista? ¿Cómo le hago para yo, si soy tan optimista, lidiar con las personas que a lo mejor son pesimistas? ¿Cómo le hago yo para no caer en el pesimismo de la vida diaria? ¿Será genético eso? ¿Será que nosotros descubrimos que la felicidad tiende a ser una condición genética dentro de nuestro ser? Y ustedes dicen, bueno, pues entonces, si yo nací con un gen que es el HTTLPR, que es el que conduce los neurotransmisores más adecuadamente en ciertas personas, ¿qué voy a hacer yo que no lo tengo? ¿Sí? Como yo les decía, y le decía yo a Francisco, y les digo a mis alumnos y les digo a mis colegas en la universidad, yo me declaro que no soy la persona que tiene ese gen. Por eso he descubierto las formas de cómo elaborar este camino hacia la felicidad y el florecimiento humano. No se trata de excluir todo lo que es el sufrir y el dolor de la vida. Ahí tenemos algunos ponentes, por ejemplo, Epicuro, por ejemplo, Séneca, que habla del estoicismo, es decir, ¿cómo le hago para superar todos esos momentos difíciles en nuestras vidas de manera personal y de manera grupal para poder cristalizar este florecimiento humano, que lo hablamos en el capítulo 3 y que viene a hablar sobre precisamente este florecer en la vida? Es un diálogo muy profundo que establecimos en el libro de cómo ligar la felicidad
con la parte espiritual, ¿sí? Pero lo ligamos a la parte de la creatividad. ¿Cómo le hago yo para entender que a lo mejor la felicidad no es de este mundo? Este cuestionamiento de, a lo mejor la felicidad no corresponde a la materialización de lo que son los placeres. A lo mejor los placeres son más elevados y tienen que ver con esta esperanza de vida, esta responsabilidad, esta espiritualidad, que la explicamos un poquito más en el libro y que tiene que ver con la fuente de la sabiduría. La espiritualidad no está relacionada con religión. Acuérdense que religión en el latín es religare, es relación con Dios, pero no nos establecemos una conducta de todas aquellas personas que a lo mejor tienen una afinidad para creer en Dios. Más bien nos situamos en esta espiritualidad donde nos conduce a dimensiones inalcanzables cuando nosotros pasamos por cuestiones adversas, cuando no sabemos cómo digerir el éxito en nuestras vidas, porque ese es otro problema. El éxito en nuestras vidas a veces no lo sabemos digerir y ahí es donde caemos en estos momentos de vacío donde no encontramos nosotros este florecer en la vida. Y básicamente, pues para no entretenerlos un poquito con respecto a estas últimas definiciones y dejarles que ustedes a lo mejor lean el libro está constituido por ejercicios prácticos. Los vamos llevando de la mano con esta metodología. Vamos dialogando con ustedes con respecto a ciertas actividades. Les ofrecemos algunos sitios importantes donde ustedes puedan consultar más información. Y por supuesto, el gran punto central es, a ver, ¿qué es lo que yo hago para florecer en la vida? ¿Cuál es este propósito que tengo yo en mi vida? Si a mí me dieran, como dice un video por ahí, si me dieran una serie de elementos para poder analizar en mi vida qué es lo que yo voy a hacer con los recursos que yo tengo y con los que puedo elaborar mediante la plasticidad de la mente, ¿sí? ¿Cómo le hago yo para recuperarme de situaciones difíciles y pensar que mi vida está limitada por un número determinado de años? Que si lo ponemos en dulces, a lo mejor yo tengo un dulce por cada día del año y voy a tener 365 dulces al año, pero estos se concentran en una dimensión en donde se me van a gastar estos dulces con diferentes actividades que yo hago de diario. Por ejemplo, levantarme, hacer mi aseo personal, dedicarme a ciertas labores esenciales en la vida y que no le he destinado el suficiente tiempo y energía para ver qué es mi misión de vida, cuál es el significado de mi vida. No necesariamente tiene que ser con la profesión, está relacionado también con mi vida misma. La profesión va a formar una parte de esos dulcecitos que les estoy dando yo a conocer mediante esta metáfora que les estoy dando, pero tiene que ver con no nada más el puro trabajo, y a veces no sabemos cómo vivir. Ese es el punto. No estoy diciendo que descuidemos el trabajo, que es parte esencial de este florecer en la vida, pero hay otros elementos importantes que hay que constituir para este elemento de cuál es mi misión de vida. Decía Alondra de la Parra, para mí es hacer música. Es una de las grandes directores de orquesta que tenemos, ¿sí? Para mí es transmitir mensajes. Para ustedes, ¿qué es la misión de vida? ¿Qué es esa misión de vida? ¿Qué es lo que va a mover esas cuerdas fundamentales para poder salir avante de lo que es esta felicidad y este florecimiento? Y por último, nos encontramos en estas últimas de las libertades humanas, que es la actitud en cuanto nosotros enfrentamos nuestra vida, de la manera en que nosotros confrontamos a nuestras vidas, con nuestra mente, con nuestro espíritu, con nuestra vida biológica, con nuestra vida de nuestro cuerpo físico. ¿Cuál es esta pregunta existencial que nosotros nos hacemos hacia nosotros mismos? Y bueno, pues para concluir, esto es el sentido de lo que es clave de la felicidad. Perdónenme por la pasión, pero cada vez que toco estos temas, vuelvo otra vez a tocar las fibras más íntimas, que es descubrirnos para llevar esta vida llena de dignidad en nuestra actualidad. Gracias.
Muchas gracias, Norma. Y doctor Francisco, realmente es un tema muy interesante, como ya lo mencionó Martín y Hans. Realmente esto yo creo que puede ir cambiando poco a poco en las instituciones. Y ya por el tiempo vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Si no, antes también un breve comercial. Si están interesados en comprar el libro, pueden escanear el siguiente código QR. Lo voy a dejar aquí en la sección de preguntas y respuestas para que les dé tiempo de que lo puedan escanear y lo puedan encontrar ya tanto en su versión electrónica como impresa. Y si ya nos están empezando a caer las primeras preguntas, lo pueden hacer a través de la sección de Q&A, de preguntas y respuestas. Por ahí las estaremos leyendo. La primera pregunta es la siguiente, a quien guste contestar. Es de Domingo, nos pregunta, quisiera preguntarles cuál es su definición de felicidad. Si quieres respondo yo, Norma. Sí, Tiene que ver mucho y nos vamos a algo que quizá, Domingo, podríamos pensar que es algo utópico en estos días, pero cuando nosotros en el capítulo 2 hablamos sobre el propósito de vida, nos vamos a tiempos aristotélicos, porque el mismo Aristóteles se hacía esa pregunta, o sea, ¿cuál es el propósito, cuál es la función del hombre? Y bien recuerdo que él mencionaba, es una actividad del alma según la perfección o virtud. ¿Y a dónde nos lleva todo eso? Eso nos lleva precisamente que lo que hagamos nosotros, todo eso que tenemos dentro de nosotros, lo ponemos a actuar, los podemos decir esas potencialidades que tenemos dentro, a hacerlas actuales. Pero eso es precisamente lo que nos lleva a hacer las cosas de maneras perfectas. Y esas cosas perfectas nos lleva precisamente a conseguir la felicidad. Y una de las cosas es, esto estamos hablando de más de 2000 años que se ha hablado precisamente de la felicidad. Y es una de las cosas, yo creo, es el propósito del hombre, ser feliz. Y una de las cosas es cómo lo hacemos. Lo hacemos, y dice también, no nacemos buenos, nos hacemos buenos con, con estarlo haciendo. No nacemos buenos, nos hacemos buenos precisamente con el hábito. Pero es una de las cosas, y creo que lo dije muy al principio, en esa introspección que hacemos, vamos nosotros precisamente autoanalizándonos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo puede hacer por nosotros? Y cada uno de nosotros va descubriendo cuáles son esas claves de la felicidad que te llevan a conseguirla. No significa que es un descubrimiento de la noche a la mañana. Es un descubrimiento a través de un análisis reflexivo que te llega. Y es decir, entonces, lo que ustedes acaban de escribir en ese libro es la panacea más grande que podríamos decir, que no hay otra cosa. No podríamos decir, sería demasiado soberbia, pero cada uno de nosotros va encontrando precisamente lo que significa esas claves de la felicidad en tu vida. Perfecto, excelente. Doctor Francisco, vamos con la siguiente pregunta para no demorarnos con el tiempo y respetar ahora sí que a todas las personas que están todavía conectadas. Igual, Domingo Larcón pregunta, ¿cuál es su visión de la persona desde el punto de vista antropológico, filosófico de la persona? ok. La visión que nosotros estamos presentando en el libro desde la visión antropológica es un ser constituido por varias dimensiones. Es un ser que es un ser integral en el que se desprenden esta dimensión física, esta dimensión biológica, dimensión de tipo mental, ontológica, espiritual, de la cual nosotros, el ser humano, el ser persona, está constituido, como dije, por varias dimensiones, y el principio fundamental de todo esto es el ser integrado
con esta capacidad de raciocinio en el cual se desprenden todas las demás dimensiones para poder tener una explicación de los procederes, de los sentires, de los pensares que se tienen en nuestro diario vivir. Básicamente nosotros estamos constituyendo esta visión antropológica no como desde el origen mental del ser humano, porque entonces ahí caeríamos con algunos problemas, como lo dije anteriormente, ¿verdad? Que ahora se viene a presentar otra vez en nuestros tiempos esta definición del famoso mentalismo por la variedad que estamos teniendo nosotros con la inteligencia artificial, ¿sí? Que es solamente mental, no. Es un ser constituido por varias dimensiones y que todas estas dimensiones están puestas al servicio de esta capacidad racional que de ahí de parte para poder llevar a cabo el resto de las capacidades. Ok, totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Es algo larga, es de Martín. Él nos comenta, ¿por qué cada vez más universidades e instituciones están incorporando como materia la felicidad? He identificado al menos 2 universidades en México, 2 en Colombia y al menos una en Estados Unidos. La pregunta va enfocada en lo que mencionaban ambos autores. No se trata de la psicología, filosofía o inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace que se dedique a incluir este tema dentro de un programa curricular? Yo Sí, quisiera... bueno. Perdón, sí, adelante, mijo. No, te lo Adelante. dejo. Precisamente tú propusiste esto a la universidad. Sí, miren, una de los grandes detonantes para haber propuesto la materia, que déjenme decirles que en el Tecnológico Monterrey se registran cerca de 4,000 alumnos cada semestre en la materia. Ha ido en creciendo con la demanda de esta materia. Y la principal causa que nosotros descubrimos haciendo una investigación sobre el poder ofrecer este tipo de materia era los elementos importantes que nosotros vemos en la juventud actualmente. Esta capacidad de no digerir lo que es el vivir el presente, el no tener capacidad de ver a futuro la perspectiva de vida, lo que tiene que ver también con este autoanálisis de descubrimiento interior, esta capacidad de tener sentido de la vida, el gran aislamiento que se está dando con respecto a la revolución digital. Estamos en el ojo del huracán ahorita. Fíjense, no hemos alcanzado a tocar las orillas del ojo del huracán, donde cada vez más nos sujetamos a una visión más individualista. Básicamente, esas son las principales causas de haber nosotros propuesto este libro, obviamente el curso, pero sobre todo el libro, porque vemos una necesidad creciente de parte de los jóvenes, de los adultos y de los más avanzados en edad, para volver a hacer esta serie de cuestionamientos que se le llaman los famosos hechos de la vida, o lo que dicen los anglosajones, the facts of life. ¿Cuáles son estos elementos que me impulsan a mí para vivir? Ustedes van a decir, bueno, pero eso se ha dado en todas las generaciones, ¿no, hermano? No es un descubrimiento del hilo negro el estar ahorita viendo que esta generación le hace falta. Pero fíjense que en esta generación en particular, yo veo una necesidad imperiosa de presentarles los cuestionamientos adecuados para que ellos puedan autodescubrirse, porque lo que les está ofreciendo ahorita el mundo en general es completamente la energía centrípeta, ¿sí? La que va más allá y que se dispersa y que no hay ese ejercicio de autorreflexión por estar mental, física, biológica, espiritualmente divididos por todo lo que nos atañe con estos medios de comunicación masivos que tenemos actualmente. Básicamente eso es lo que yo les pudiera compartir. Francisco, no sé si quieres añadir.
Yo quisiera agregar algo y que es importante cuando se mencionó el propósito del libro, hacia dónde va encaminado. No únicamente es para profesores o para alumnos o para investigadores, es prácticamente para cualquier persona que quiera encontrar precisamente ese sentido de vida. Entonces, este libro prácticamente puede ser para cualquier persona que quiera ser una mejor persona y que pueda ir encontrando esas claves de la felicidad que los va a llevar a ser una mejor persona. Ok, totalmente de acuerdo. Ahora sí, por el tiempo, vamos a leer un par de preguntas más. La siguiente es, ¿la felicidad es una cuestión de nuestras mentes únicamente? Bueno, eso era lo que yo me refería al inicio de la explicación. Estamos nosotros saliéndonos un poquito de este concepto de que acuérdense de Baruch Spinoza, ¿verdad? Él decía que no necesariamente nosotros tenemos que estar en esta idea de que es puramente mental lo que es la experiencia o la fenomenología del mundo exterior. Podemos tener la percepción interna de nosotros mismos mediante nuestra mente, pero el problema es cuando nosotros creemos que lo que sucede en nuestra mente es la única realidad que existe. Y no es así. La realidad que existe es una realidad que se vive exteriormente a mi ser y que obviamente nosotros estamos hablando de esta combinación del mundo interior y del mundo exterior, ¿sí? Esa es la manera en que nosotros vamos a ir evaluando, donde nosotros hacemos este balance de lo que es la experiencia del mundo exterior o del grupo de elementos que existen fuera de nosotros para nosotros poder hacer la comparación y contraste continuamente, porque entonces sí caeríamos, como les dije yo anteriormente, en un solipsismo y revisándonos a nosotros mismos tanto que nos perdemos, ¿sí? Al mismo tiempo, ¿cómo cuidar de no distraernos con el mundo externo? Que eso es lo que sucede actualmente ahorita, ¿sí? Perdón, que es lo que sucede actualmente, que es el continuo estar avisándonos hacia el exterior, pero ahora lo tenemos en la palma de nuestras manos, que es precisamente la tecnología. Y ese es el ejercicio que nosotros estamos haciendo continuamente. No es una posición de tipo mental, pero sí ayuda este ejercicio que nosotros tenemos con respecto al ejercicio de nuestras mentes para poder contemplar una visión más sana del mundo una vez que nosotros podamos tener en orden nuestra casa, que metafóricamente estoy tratando de explicar con respecto a nuestro interior. Sí. Ok, perfecto. Y ya nada más por último, comenta nuevamente Domingo Alarcón, como, ¿qué pensarían ustedes del valor de las personas? ¿Está en función de sus conocimientos de habilidades y actitudes? Sí. Francisco, si la quieres. Sí, sí, una de las cosas que es importante, Domingo, y sí, concuerdo contigo, pero sobre todo nos lleva precisamente al tener, puedes tener conocimientos, cada uno tenemos distintas potencialidades, distintas habilidades que estamos desarrollando y la actitud de que cómo enfrentamos ciertas situaciones. Yo nomás le agregaría un poquito que nos hace precisamente ser más personas a lo que es las emociones. Una de las cosas que es muy fuerte precisamente a nosotros, independientemente, es esas emociones tocan un papel fundamental en todo esto que estamos trabajando y lo desarrollamos precisamente en el libro, porque somos seres que no vivimos en soledad, no vivimos en solitud, o sea, vivimos con otras personas y con ellos mismos estamos precisamente con lo que llamas tú habilidades definitivamente y actitud, pero todo esto concuerda en algo muy fuerte que se llama
el control de las emociones o cómo potencializar esas emociones de una manera transparente en nuestras vidas. Y en ese sentido, nuevamente repito, es un aprendizaje que estamos llevando a cabo y cómo precisamente poderlo hacer y que eso nos conduzca precisamente a ser mejores personas. La Sí, a mí me actitud... gustaría, perdón. Nada más para complementar el valor de las personas, Domingo, en cuanto a habilidades, actitudes y valores, corremos un riesgo, ¿eh? Y aquí sí hiciste una pregunta, ahora sí que muy interesante, porque tiene que ver con competencias. Acuérdate que ahorita la mayoría de las universidades del mundo, el conocimiento lo está enfocando a estas habilidades, actitudes y valores. Y tenemos el gran peligro de volvernos muy evaluadores en cuanto a la competencia del ser humano, ¿sí? Y yo también le agregaría, aparte de emociones, como dijo Francisco, yo le agregaría la dimensión de tipo espiritual. Y ahí es donde sí nos hemos cuestionado mucho porque, no sé si te has dado cuenta, Domingo, pero han desaparecido de los planteles académicos del mundo la materia de filosofía. Que eso sí me preocupa, ¿eh? Porque la filosofía es el amor por la sabiduría, donde no la puedes evaluar en forma de competencia, habilidades, actitudes y valores y darle un valor a la persona nada más en eso. A lo mejor estoy echándome un gol yo misma porque trabajo para el Tecnológico Monterrey y todo se maneja a través de competencias, pero sí tratamos de ofrecer este tipo de cursos para poder nivelar que no todo sea medible, que la medición es importante, pero que también hay otras dimensiones del ser humano que son importantes tomar en cuenta, ¿verdad? Pero sí, no es el único valor para el ser humano la habilidad, la actitud y el valor. Hay otras. Gracias. Perfecto, pues bueno, es así como estamos llegando al final de esta sesión. Hans, no sé si quieras comentar algo más para cerrar, también la doctora Norma, doctor Francisco, no sé si quieran comentar algo más, solamente para recordarles a las personas que asistieron y a las que no, que esta sesión se grabó y posteriormente estos días se va a editar y se les va a hacer llegar esta grabación para que la puedan revivir y compartir con todas las personas que gusten. Yo nada más quisiera cerrar el evento dándoles la bienvenida, doctor Espinosa, doctora Velasco, a esta su casa editorial. Con la publicación de este libro, pues esperemos que tengamos otros proyectos que podamos también estar lanzando próximamente. Para el equipo editorial fue una experiencia, la verdad es que muy positiva haber trabajado con ustedes, ¿no? La verdad, la pasamos muy bien y les agradezco mucho también esa energía positiva que en cada una de las sesiones siempre nos transmitían, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta, su casa editorial, y esperemos que tengamos más libros de ustedes con nosotros. ¿Eh? Gracias, Hans. Muchísimas gracias, Hans. Y sí, ahí está, ahí traemos en el tintero algunas otras ideas. Ya después nos acercamos con ustedes, que es precisamente temas importantes para la vida cotidiana con este resguardo de tipo académico que es sumamente fundamental en nuestros días porque después todo se vuelve de sentido común, ¿verdad? Vamos a adentrarnos en la profundidad de los conocimientos de lo que es la columna vertebral, el sentido de vida. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Y cómo podemos ser felices y florecer en la vida. Perfecto. Perfecto, doctor Francisco, sería todo. Muchas gracias. No sé, bueno, no sé si quiera comentar algo más, doctor Francisco. Quiero recalcar un poquito más. Ahorita cuando compartía el propósito de este libro, llegar a universidades, yo creo que es la divulgación que se haga precisamente para que todas las personas puedan tener acceso a eso. O sea, es un libro que tiene dos fines. Uno de ellos es precisamente con los fines, pues tiene mucha bibliografía, está muy sustentado, que puede ir a universidades, pero también puede ser de divulgación. O sea, que cualquier persona lo pueda comprar. Sí, sí, eso es bien importante. Pues sí, ya hace unos minutos les dejamos el código QR. De todas maneras, yo cuando les vuelva a hacer llegar este correo a todas las personas que se registraron, ahí les voy a dejar todos los datos para que puedan adquirir el libro, ¿vale?
junto con la grabación. Pues muchas gracias. Va a estar disponible en Ujú. todas estas librerías de prestigio que conocen, ¿no? Y la idea también es que viaje por todo lo que es el continente, ¿no? Y hasta España. Ese es el plan, ¿no? Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos por participar. Estaremos muy en contacto con ustedes. Pueden seguir nuestras redes sociales para que estén al pendiente de los siguientes eventos que tendremos. Muchas gracias nuevamente, doctor Francisco, doctora Norma, por su Gracias. participación. Siempre es bienvenida. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Luego.